Ustedes saben de sobra que yo no soy experta en geopolítica. Me da la risa floja porque por aquí por YouTube veo muchos expertos en geopolítica. Yo estudié Derecho, soy experta en alguna rama del Derecho y poco más. A mí lo que se me da bien es reflexionar y hacerme preguntas. Y a veces consigo disipar esas preguntas leyéndoles a ustedes en comentarios. Y en esta ocasión traigo una batería de preguntas. Vamos por el principio. Como saben, la Global Summit Flotilla lleva de travesía 3 semanas con el objetivo de llegar a Gaza. Van cargados de víveres, de comida, de medicamentos para ayudar a la población gazatí que está sufriendo un genocidio por parte de Netanyahu. Que digo yo que si el genocidio es de tal magnitud, deberían de haber buscado otra forma más rápida para hacer llegar esos víveres, porque ayer dijo Ada Colau que tardarían a mayores 8 o 10 días, un mes. Bueno, un mes para un genocidio me parece mucho tiempo viviendo en el siglo XXI. Todo esto es un acting, una performance para llamar la atención de otros países y que luego vayan a protegerles a ellos si Netanyahu les considera terroristas y les quiere encarcelar. A la llamada ha acudido Pedro Sánchez, que llevará a la ONU la creación de 2 estados, aunque recuerden también que Hamás le ha agradecido a Pedro Sánchez su postura. ¿Cuál es esa postura? Bueno, pues defender Palestina, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que toda esta gente de izquierdas, ahí va la primera pregunta, defienda el Estado palestino, defienda a Palestina desde el río hasta el mar? Y digo yo, ¿qué es lo que pretenden exactamente? ¿Qué pasa entonces con los judíos? ¿Qué pasa con Israel? Israel se creó en 1948, después de la Guerra Mundial, después de que se matara en el Holocausto a más de 6 millones de judíos. Y gracias a la empatía del resto de los países consiguieron crear el Estado de Israel. A partir de ese momento, guerra entre Israel y Palestina. Si queremos buscar un origen, está ahí el origen, aparte de lo que pasó el 7 de octubre. ¿Qué se supone que es lo que quiere Hamás? Que algunos ya dicen que no es una organización terrorista, que simplemente está defendiendo su territorio. ¿Saben ustedes lo que quiere Hamás? Hamás lo que quiere es que los judíos se vayan de ese territorio. ¿Y dónde van a ir? No lo sabemos, pero es la misma izquierda que defiende una política de fronteras abiertas y que, por ejemplo, seamos solidarios con aquellos que vienen de África, por ejemplo, de Marruecos, que abramos las puertas de España, las puertas de Europa, que creemos centros para ayudar a esos menores extranjeros no acompañados, que casualidades de la vida son casi todo, por no decir todos. Las imágenes que yo veo, todos son varones. ¿No les parece a ustedes una contradicción que la izquierda defienda a Palestina, defienda a Hamás, defienda que Palestina, que los que viven allí tengan ese territorio y se larguen los judíos, y al mismo tiempo defiendan que, por ejemplo, pues personas que vienen de Marruecos, de distintas partes de África, vengan a Europa y no les pongamos ningún problema? Oigan, que yo no es que sea sionista, simplemente creo que deberíamos de tener memoria. ¿Qué les pasó a los judíos? Leía un artículo ahora que decía que el 78% de estudiantes judíos en algún momento habían obviado decir cuál era la religión que profesaban por miedo al rechazo. Yo estoy denunciada, procesada ya por delito de odio y no veo ninguna causa abierta, ni la Fiscalía de Oficio, nadie que denuncie a la gente que está promulgando el odio a los judíos, que está profiriendo discursos que para mí son de odio a los judíos por el mero hecho de ser judíos. Podemos pensar diferente, podemos tener una religión diferente, pero ¿qué hacemos con los judíos? O sea, esta pregunta a mí me gustaría que me la respondiera alguien de izquierdas. Les voy a prestar atención en comentarios, pero alguien de izquierdas que me diga qué hacemos con los judíos que están en un estado inventado desde 1948 llamado Israel, que no merecen estar en esa tierra. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los traemos a España? ¿Los llevamos? No sé, ¿dónde van esos judíos? Yo quiero saber dónde van esos judíos. Porque la creación de 2 estados, que era lo que se pretendía al origen,
Eso ya hemos visto que es imposible. Han estado en guerra desde entonces, desde 1948. ¿Queremos hablar de un origen? Pues ese es el origen. Luego, en octubre, el día 7 de octubre del 2023, un atentado terrorista que se llevó por delante a un montón de inocentes. ¿Qué quieren los de Hamás? Un Estado de Palestina islámico. Y ahí está la izquierda defendiendo eso. Yo no cejo en mi asombro. Estoy alucinando y a la vez que busco más información, más alucino de cuál es la postura de la izquierda. A lo mejor algunos van como por inercia, ¿no? A rebufo de sus líderes políticos y no se han metido de lleno en el conflicto para saber exactamente qué es lo que hay. Que también, ojo, hay gente de derechas que odia a los judíos por su religión y que consideran que son los culpables de todo lo que pasa en el mundo. Yo no soy tan conspiranoica, ahí no llego. Creo que se puede ser judío y ser buena persona, igual que se puede ser cristiano y ser un hijo de su soberana madre. Esto es lo que yo pienso. Ayer por la noche, cambiando de tema, seguramente ustedes podrán ayudarme en comentarios a despejar esa duda de por qué la izquierda obra de esa manera. Pero cambiando de tema, como les digo, ayer por la noche, que me acosté muy tarde, serían cerca de las 2 de la mañana, estuve viendo en directo, porque Elon Musk puso en Twitter, Elon Musk es mi amigo, yo no sé si lo saben, pero Elon Musk ha visto mi perfil, a lo mejor hasta es seguidor de este canal, lo traduce automáticamente, bueno, como es muy listo, a lo mejor entiende el castellano. La cuestión es que puso que estaba interviniendo Jessica Kirk, me meto y efectivamente se estaba celebrando el funeral de Charlie Kirk y ahí estaba hablando Jessica Kirk y lo vi en directo. Algunos dicen que está sobreactuando, que no siente lo que dijo, porque lo que dijo fue utilizar un versículo de la Biblia, que está en Lucas, en San Lucas, para los católicos, unas palabras que se atribuyen a Jesús. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, él dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, refiriéndose precisamente a los que lo habían crucificado. Y ayer Jessica Kirk dijo: ese joven, ese hombre, ese joven, le perdono. Claro, si se fijan en su rostro, a lo mejor hay una discrepancia entre el gesto y la palabra, pero el discurso es muy poderoso. Obviamente, yo no sé la capacidad de perdón que tiene Jessica Kirk. Yo me siento un poco más afín a Donald Trump cuando dijo en el discurso que él odiaba a su oponente, que va en su ADN y que no es capaz de actuar como Jessica Kirk. De hecho, le invitó a mantener una charla a ver si es capaz Jessica Kirk de convencerle. Yo no sé si Jessica Kirk ha llegado a perdonar a Charlie Kirk. Creo que va a ser un proceso de muchos años, sobre todo a medida que vaya viendo crecer a sus hijos, que le falte su esposo, que le falte el padre de sus hijos. Tendrá que ir perdonando a ese hombre joven todos los días de su vida. Creo que el perdón no es un acto en concreto, sino una intención, es como yo lo veo, una intención de aceptar lo que te ha pasado y de ir transitando ese dolor sin que te quede rencor en el corazón. Es como yo lo veo. No creo que ya haya perdonado a Tyler Robinson, simplemente creo que ese discurso es una llamada de atención para toda la gente. Recuerden que en el 2020 mataron a George Floyd. La reacción de las calles fue hacer arder el mundo. En esta ocasión la reacción es diferente, pero no por ello menos poderosa. La reacción de la gente es rezar, abrazarse, pero con esos rezos y esos abrazos hay un discurso que cala. Ese discurso que algunos tildan de ultraderecha, lo cierto es que es un discurso radical en algunas cosas, pero no radical en las formas, radical en el pensamiento. Es decir, hay gente que está en contra totalmente del aborto, hay gente que está en contra de los métodos anticonceptivos, hay gente que quiere una vuelta atrás en el sentido de que la mujer sea un poco más conservadora y permanezca más en casa con los hijos. Y yo lo decía hoy a colación de un discurso de un sacerdote que lo he retuiteado. Qué maravillosa es la libertad de expresión. Yo sé que de aquí a aquí hay una fina línea. Antes de llegar aquí, al medio, nos va a tocar ir otra vez al otro extremo. Pero qué bonita es la libertad de expresión. Poder escuchar un discurso con el que estamos de acuerdo o no, pero lo importante de la libertad de expresión es buscar puntos de consenso y escuchar cómo piensa tu oponente. Creo que lo que pasó ayer en Estados Unidos, ver a tanta gente allí,
tanta gente, esa puesta en escena. Obviamente nos llama la atención a los europeos porque los americanos quizás son más dramáticos en sus formas. Yo no sé si ella sobreactuaba o no, yo creo que el dolor es real, pero claro, cuando te enfrentas a tanta gente, yo creo que hasta cierto punto tienes una coraza, lógicamente. Yo no sé cómo actuaría en una situación así. Que este es un mensaje para el mundo, que esto significa un cambio, ténganlo ustedes claro. A España las cosas llegan tarde, pero llegan. Y ahora que estoy en Andorra me doy cuenta de que van más tarde todavía que en Andorra. Las corrientes llegan a España. ¿Cuánto tardará en llegar? No lo sé. Yo creo que el movimiento de derechas en España, aunque ha crecido, todavía le falta fuelle. Pero hay un halo de esperanza, por lo menos en mí, cuando miro a los Estados Unidos. Cuando veo a la gente joven, cuando veo a los valores, cuando veo cómo se mueve la gente joven, quiénes son sus referentes, quiénes son las personas que les inspiran. Evidentemente hay un cambio. Yo dentro de el granito de arena que puedo aportar en esta comunidad, les voy a decir lo mismo que llevo diciendo desde hace 3 años. No hay que radicalizarse, porque en los matices, en el medio, es donde se encuentra la virtud. Claro que no es fácil. Y yo tengo que examinarme todos los días porque, insisto, a mí me pasa como a Trump. Cuando he visto durante todos estos años cómo se nos persigue, porque se nos persigue, como por ejemplo este señor que curiosamente lleva el nombre en Twitter de un judío, Román, el que ahora trabaja en Canal Red con Pablo Iglesias, que se dedica a sacar del anonimato a gente que piensa diferente, o como la Asociación contra el Odio, o como Facua, otras tantas organizaciones que hay, que no son gubernamentales pero reciben subvenciones del gobierno, que se han dedicado a perseguir a gente por su ideología. ¿Qué quieren que les diga? A mí eso me radicaliza bastante, no voy a ser hipócrita. Pero claro, hay que hacer un ejercicio de contención y decir, bueno, pues nada, no seamos como ellos, seamos mejores que ellos o por lo menos utilicemos una estrategia diferente a la que ellos utilizan, que es la del diálogo y por lo menos la de dar la cara, ¿no? Porque casualidades de la vida, la gente que han sacado del anonimato es gente que tiene un trabajo, gente que no depende de las ayudas públicas, gente que estéticamente es mejor y cuando sacan del anonimato a los del otro lado va de reto Satanás lo que hay detrás, ¿eh? En fin. Voy a esperar a leer sus comentarios, a ver qué es lo que piensan. Me gustaría que este vídeo llegara a alguien de izquierdas, que me defiendan esta contradicción entre defender Palestina y que Palestina recupere su territorio desde el río hasta el mar y al tiempo defender la inmigración irregular. Me gustaría saber qué es lo que piensan. Lo dejo aquí. Recuerden que tienen más contenido en el canal secundario. Todos los días suelo subir vídeos en torno a las 4 o 5 de la tarde, un poco en función de lo que me dé tiempo a sacar. Gracias por su apoyo y ahora sí, si Dios quiere, nos vemos mañana.